Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. La honra y la gloria siempre es para nuestro Dios. Amén. Que nos da este grande privilegio de estar acá reunidos. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en Mateo 10. Mateo 10. Dice en el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice la palabra del Señor en el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre Celestial, te invocamos para darte la honra y la gloria, darte las gracias, Padre, por esta mañana preciosa que nos das, por este lugar y gracias por los que estamos aquí reunidos, Padre. Pedimos tu santa dirección, mi Dios, que nos des sabiduría para meditar en tu santa palabra y que tu Santo Espíritu pues nos alimente en esta mañana con tu palabra. Bendiciones para nuestras familias, para este pueblo, para toda tu iglesia que se reúne a esta hora, Padre. Pedimos tu santa dirección y gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El precio de confesar a Jesús. Suena raro eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gran precio lo pagó Él por nosotros. Eso sí es el gran precio, lo máximo que un ser humano puede hacer, puede pagar por aquellos que quieran creer en Él. Sí, hermanos. Más bien para nosotros es el mayor privilegio porque se recibe el mayor premio. Pero sí, mis hermanos, el perdón, la salvación es un regalo del Señor Jesucristo. Pero también hay momentos en que confesar al que pagó ese gran precio, pues también tiene su precio que nosotros debemos de pagar, ¿verdad? Los grandes siervos fundadores de la iglesia pagaron con su vida el precio de confesar a Cristo, de confesar que Cristo es Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Que el ser humano comprenda que Él es Dios. Es la palabra 1 Timoteo 3:16 que dice, Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Eso es lo más difícil. Ese es el peor tormento para el diablo. Ese es y lo que más le cuesta creer al ser humano. El ser humano está dispuesto a creer que Jesucristo fue un gran hombre, un gran profeta, esto lo quiere ser. Pero aceptar que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 32.
Así que, no, dice, y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él pagó el gran precio. Y parece mentira, ¿verdad? Que para algunos sea tan difícil confesar al Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Es que todavía, en el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo allá en Jerusalén, en Israel, predicando el Evangelio, predicando lo que él tenía que sufrir, como su pueblo no lo aceptó, la mayoría se convirtieron en sus peores enemigos. Tanto que, pues querían matarlo y al que al fin lo mataron. Para ellos, sobre todo para los dirigentes religiosos, el Señor Jesucristo fue el gran mentiroso. Porque tú siendo hombre te haces Dios. La razón básica por la cual lo mataron. Sí. Dice la palabra del Señor en San Juan 9:22. Si alguno confesare que Jesús es el Mesías, lo menos que le pasaba era que era expulsado de la sinagoga, digámoslo, hoy día expulsado del templo de la iglesia. Y que va la gente que era fiel en la sinagoga, no quería. ¿Verdad? Aquel gran hombre de Dios, Nicodemo, fue a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque le daba miedo. Porque si se daban cuenta, lo expulsaban y él era uno de los grandes dirigentes, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Así es que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:11. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Pero es bueno, es muy santo, es muy sabio ahorita confesar que Jesucristo es el Señor para nuestra salvación. Ya después de que nos morimos, ¿ya para qué? Ya no. Toda lengua confesará. Decir que el Señor Jesucristo, que mi Señor Jesucristo es el Señor, equivale a decir que el Señor Jesucristo es el que manda en mi vida, el que gobierna mi vida, el que me guía en mi vida. Sí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:23 que el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Pero el que no confiesa al Hijo no tiene nada. Lo importante es de confesar a mi Señor Jesucristo. Si queremos hablar de alguien, debemos de hablar del Señor Jesucristo. Ese nombre que debe estar en nuestro corazón y en nuestra boca siempre. Mi Señor Jesucristo, mi amo, mi dueño, mi todo, que gobierna mi vida, sí. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:2. Toda persona que confiesa a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, toda persona que confiesa que Dios ha venido en carne es de Dios. Primera Timoteo era 3:16. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que a la gran mayoría les cuesta aceptar. Dios fue manifestado en carne. Dios hecho carne. Dios hecho hombre.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos y lo confesemos en nuestra vida. Dios permanece en Él y Él en Dios. Segunda de Juan 7 dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Hay un texto muy precioso, pero a la vez que tiene un poco de confusión para algunos. En Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere, confesaré su nombre delante de mi Padre. Al que venciere. Entonces, algunos dicen, ve, hay que estar luchando día a día para vencer. Porque yo me voy a salvar porque yo voy a vencer. Entonces se da la gloria a sí mismo. Es que para vencer, primero tenemos que haber nacido de nuevo. Es que el que nos hace vencedores es el Señor Jesucristo. El que nos hace vencedores es el Espíritu Santo en nosotros. El ser humano por sí mismo no puede vencer ni sus propios deseos carnales. Confesar a Cristo es creer que Jesús es Dios. Tomar la cruz es morir al pecado. Mateo 10:38, ¿verdad? El que no toma la cruz y me sigue. Algunos creen que la cruz es la esposa. Y así que me han dado a mí nuestras cruces, entonces, ¿verdad? Por la calidad. No es eso. Que tomar la cruz es que ya la hija te porta mal no, nada de eso. Tomar la cruz es enfrentarse a uno mismo a sus propios malos pensamientos. Es enfrentarse en realidad a la lucha carnal. Sí, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Pedro negó al Señor Jesucristo? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? ¿Qué le hubiera pasado a Pedro si él se envalentona como dice? Sí, yo soy uno de ellos. Lo hubieran matado antes de tiempo. Siempre lo mataron, pero después de que... Por eso Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le pasaba si confesaba. Que había que pagar un precio de veras, ¿no? Por confesar que era seguidor del Señor Jesucristo. En Mateo 26, del 66 al 75, encontramos la historia de que Pedro lo negó 3 veces. Pero este mismo Pedro, en el libro de Hechos 4, versículo 10, Pedro confesó al Señor Jesucristo. A ellos le prohibieron que confesaran a Jesucristo. Pero ahora sí Pedro ya, de veras nacido de nuevo, ya templo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. No. Hagan lo que quieran con nosotros, hagan lo que quieran conmigo, pero no dejaré de confesar al Señor Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4 les pidieron que no confesaran a Jesús. Pero entre más les pedían que no lo hagan, más lo hacían. Porque ese era el trabajo de ellos y porque
tenían ya la valentía que da el haber creído en Jesucristo, el haber recibido en su corazón, el ser lleno del Espíritu Santo. Sí, mis queridos hermanos. ¿Por qué cree que mataron a Esteban a pedradas? Claro. Él les dijo la pura verdad, les contó la historia de sus padres. En Hechos 7, 54 al 60, Esteban confesó al Señor Jesucristo. Alzó los ojos al cielo y de allá veo a mi Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Por confesar al Señor Jesucristo, por eso lo mataron a pedradas. Por eso el Señor dijo, el que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Pero también dijo, pero el que me niegue, es que usted es cristiano evangélico. Usted va a esa iglesia allí. No, yo voy de vez en cuando, yo no soy tan fanático. Ya le está negando. Negar que uno es cristiano evangélico es negar al Señor Jesucristo. Negar que uno va a los cultos es negar al Señor Jesucristo. Es que vale a lo mismo. Hubo un hombre amigo del Señor Jesucristo. Tenía 2 hermanas, ¿verdad? Y las hermanas mandaron a llamar al Señor Jesucristo y él se hizo el desentendido. Déjelo que se muera. De por sí. Dice la palabra de Dios que ese hombre se murió y las hermanas llorando y todas las cosas. Cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué duró tanto? Usted ha venido a tiempo, cuando nosotros lo llamamos, él no se muere. ¿Cómo se llama ese hombre? El famoso Lázaro, ¿verdad? Pero no el mendigo, ¿verdad? Porque tenía platilla Lázaro. Y el Señor permitió, 4 días pasaron. Y cuando llegó, es que mire que ya mi hermano, 4 días ya huele mal. Pues ¿sabe qué, hermanos? El Señor sabe que el Señor Jesucristo lo resucitó. Le dice, Lázaro, ven afuera. Y el pobre Lázaro, aquí ya el Señor lo resucitó y decían los fariseos, vamos a matarlo otra vez. Ya habían acordado matar al Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo hacían porque tenían miedo al pueblo, pero acordaron también matar a Lázaro. La historia está en San Juan 12:10. Acordaron a la muerte a Lázaro. Ese era el precio de confesar al Señor Jesucristo. Por el Lázaro, ¿verdad? No querían que viviera de una manera así, mis hermanos. En cambio, el precio que nosotros tenemos que pagar parece tan sencillo, tan fácil. Por lo menos nosotros que vivimos en Costa Rica, los que vivimos aquí en Grecia, los que vivimos aquí en Peter. Es tan fácil, tan liviano, ¿verdad? Y a veces no queremos pagar el precio. Mucha gente no viene a la iglesia, no cree en Dios, por no pagar el precio. Sí, mis hermanos. El precio que nosotros tenemos que pagar es el precio de decirle no a los deseos de la carne. Es el precio de morir al pecado, decirle no a los deseos de la carne. El problema que tenemos es con nosotros mismos. El mayor problema que tiene el ser humano, ¿verdad?
Aguantar que la gente se burle de uno porque es cristiano evangélico. Pues, eso es lo más sencillo, eso ya uno lo sabe. Se acostumbra a eso. Quieren burlarse, ¿verdad? Desprecios. A mí me encanta si me tratan de burlarse frente a mí, que me digan cosas, porque eso me provoca a predicarles. Hay un amigo muy bueno, muy buena gente en realidad. Él me fía cuando yo, a veces estoy por ahí, no tengo la plata, ¿verdad? Me fía el pan, ¿verdad? Hay una canción que dice, mi amigo Félix cuando vaya al cielo. Y un día apareció, bueno, varias veces apareció cantando. Mi amigo Félix cuando vaya al cielo, oiga, pídele a Pedro que por favor se acuerde de mí. Es tan chistoso el hombre, ¿verdad? Pero claro, me da la oportunidad entonces. Digo, bueno, que yo voy a llegar al cielo, claro está que sí, pues yo creí en mi Señor Jesucristo. Pero ni siquiera es a Pedro, ya no. Para que usted, si usted quiere ir conmigo al cielo, permítame que yo le hable del Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo lo acepta como su Señor y Salvador, acepta que Él es Dios y su carne, Él va al cielo. Porque yo lo he creído y yo voy para el cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Sí, sí, claro. Bueno, casi se pasa cantando, así que mi amigo Félix me recomienda cuando no, ya cuando llegue ya, yo ni me acuerdo de usted. Es ahorita, es el momento. Es decir, cuando alguien quiere burlarse de uno, más bien le da la oportunidad, sí. Aguantar las burlas, los desprecios, es tan fácil. Lo que cuesta es aguantarse de veras cuando la inmoralidad viene a nuestra mente. Aguantarse de las tentaciones carnales, porque no son agradables a mi Señor. Si Cristo está en mi corazón, de veras, uno tiene la autoridad y siempre para decirse no a sí mismo. No, no lo hago. No lo hago porque no es agradable a mi Señor Jesucristo. Cuando uno logre tener en su corazón y en su boca el nombre del Señor Jesucristo, confesar al Señor Jesucristo. Es muy fácil confesar que yo voté por la presidente que tenemos ahora. Es muy fácil. Es muy fácil confesar que, bueno, ya hace tiempo que no veo los partidos, ¿verdad? Que yo soy de tal equipo, de otro, eso es facilísimo. Y sentarse a conversar un buen rato con una persona sobre los partidos, sobre el equipo. Pero ¿por qué es tan difícil sentarse con otra persona a conversar del Señor Jesucristo? Confesar al Señor Jesucristo. Aunque de mi parte a la gente no le gusta que no le hable de Jesucristo. Porque hablarle de Jesucristo es señalar que tenemos maldad en la mente, en el corazón. Pero sí, hermanos, hay un precio que tenemos que pagar por confesar al Señor. Aunque sea muy pequeño el de nosotros, pequeñísimo, prácticamente nada. Que las burlas, que lo desprecian, que lo hacen a un lado. Eso es nada comparado con el precio que Él pagó por nuestra salvación. Comparado con el precio que pagaron a los que se llaman los padres de la iglesia, es decir, los apóstoles. Pero para ellos fue un orgullo, una satisfacción morir por confesar que el Señor Jesucristo es Dios y que Él dio su vida física para que nosotros hoy tengamos la salvación. Así es que gloria a Dios, ¿verdad?
que estemos dispuestos a confesar al Señor Jesucristo. Si queremos hablar de alguien, hablemos del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Que se haga un hábito en nuestra mente, en nuestra boca. Mi Señor Jesucristo. Él va conmigo donde quiera que yo voy. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Este tiempo que nos has dado para honrarte, glorificarte. Esperamos, Padre, haberte agradado de veras. Gracias porque nos has permitido leer y meditar en tu santa palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y gracias, mi Dios, porque tú nos iluminas para creer en ese sacrificio, en esa sangre derramada. Lo único que aceptas, mi Dios, para perdonarnos de nuestros pecados. Así es que bendiciones para mis hermanos y para toda tu iglesia que se reúne a esta hora. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.